Bienvenidos, iniciamos. Bienvenidos a esta conferencia magistral, Adolescencia y Sexualidad en el Espectro Autista, impartida por el psicólogo nacionalmente reconocido Eduardo Díaz Tenopala. Es un honor para CETIS Universidad, a través de la Escuela de Psicología y del Consejo de Estudiantes CONEPSI, recibirlos esta mañana en el marco de celebración de las actividades del Día del Psicólogo. Me permito presentar al maestro Eduardo Díaz, dando una brevísima reseña de su trayectoria. Eduardo Díaz Tenopala es psicólogo clínico y psicoterapeuta infantil. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el trabajo con personas con autismo y sus familias. Es profesor titular de la certificación en diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista en Enlace Autismo Asociación Civil. Asimismo, es presidente del Consejo Directivo de Enlace Autismo AC, creador, junto con la doctora Rosa María Corzo, del Filtro Mexicano para la Detección de Autismo. Damos la bienvenida a esta conferencia magistral a todas las personas que nos siguen por Facebook y cedo la voz a nuestro invitado de honor. Adelante, Eduardo, bienvenido. Marina, buenas tardes en la Ciudad de México, que ya también buenas tardes allá en Tijuana. Un gusto estar con ustedes, un gusto poder coincidir para platicar un poquito sobre este tema. Sí, agradecerles como siempre la invitación y el darme la oportunidad de platicar con todo el auditorio. El tema es un tema interesante, el tema es un tema de pronto controversial, de pronto como que nos genera muchas inquietudes, pero la idea es dar información que sea, o tratar de dar información que sea lo más sencilla y que pueda ayudar a todos con el tema, ¿sí? Entonces vamos a hablar, ¿sí?, sobre el tema que se llama adolescencia y sexualidad en el espectro autista. ¿Por qué hablar de adolescencia y sexualidad? Hoy en día hay unos datos que quisiera compartir con ustedes, sí, que creo que son muy importantes que tengamos claridad sobre esta situación que está pasando hoy en día en México, ¿sí? En nuestro país habemos alrededor, si no tengo mal el dato, que aquí lo tengo, de acuerdo al último censo, el último censo se hizo en el año de 2020, en este año muy complicado del 2020, pues empezó a hacer el censo y se intentó hacer el censo, pero bueno, se sacaron algunos datos. Y uno de los datos que existe es que en México habemos 126.014.000 personas, ¿sí? Ese es el número de mexicanos que existimos, ¿sí? De esta cantidad de personas habitantes de nuestro país, el 66% de esta población, ¿sí?, tiene más de 20 años, ¿sí? Ya no somos un pueblo necesariamente un país necesariamente de jóvenes, como éramos antes, ¿sí? Ahora, la mayoría de las personas está arriba de los 20 años. Hay una estadística y hay una investigación que se hizo en León, Guanajuato, por parte de Autism Speak, que intentaba de alguna manera decirnos cuántas personas en México pueden haber dentro del espectro autista. Y ellos calculan, de acuerdo a su investigación, que en ese momento de hacer la investigación, creo que eso fue en el 2015, si no mal recuerdo, hay una persona por cada 115. No es que exista una persona por cada 115 nacimientos, no. En ese momento había una persona por cada 115 personas, había una persona dentro del espectro, ¿sí? Vamos a manejar ese dato, y ese dato es importante. Tomando en cuenta los 126 millones, si calculamos que existe una persona por cada 115, en México debe haber 1.095.000 personas dentro del espectro. 1.095.000 personas es muchísimo, ¿sí? Yo no creo en la estadística de 1 a 115, les voy a ser sincero, yo creo que es mucho menos corta, ¿sí? No es de 1 a 115, yo hablaría como de 1 en 500. Pero independientemente de eso, si fuera la mitad, estamos hablando de 500.000 de personas dentro del espectro, que es muchísimo. Si tomamos en cuenta ese 1.000.000 de personas, y ese 1.000.000 de personas lo calculamos a
a este porcentaje del 66%, hablamos de que de 20 años o más, hay alrededor de 723,000 personas dentro del espectro autista en este país. 723,000 personas mayores de 20 años. ¿Sí? Vámonos un poquito más atrás, mayores de 15 años. Mayores de 15 años ha de haber alrededor de 800, ha de ser como el 68%, casi el 70% de la población es mayor de 15 años. ¿Sí? Es decir, tenemos un déficit importante de atención para los adolescentes y para los adultos en este país. Ya atendemos a los niños, ya atendemos a los pequeños, se hace una atención. Mucha gente podrá criticar y decir, ay, si no es una atención buena, mala, regular. La atención existe y la atención se da, sí, para los niños pequeños. Pero donde tenemos un compromiso y donde hay mucho que hacer son con los adolescentes y con los adultos, ¿sí? Por eso a mí me gusta hablar primero de la adolescencia, el término de la adolescencia, de esta parte de saber lo que es la adolescencia, ¿sí? Y cómo viven la adolescencia las personas dentro del espectro, al mismo tiempo que iremos manejando el tema de la sexualidad, ¿sí? Es importante, y lo aclaro desde este momento, yo personalmente hablo de espectro autista y yo hablo de condiciones del espectro autista y yo hablo de dos condiciones del espectro autista, autismo y Asperger. Para mí el Asperger sigue existiendo, el Asperger no dejó de existir a partir de la creación del DSM-5, sí, el Asperger sigue existiendo. Simple y sencillamente la clasificación intentó pensar que el Asperger se podía integrar en una sola condición, que era trastorno espectro autista. En el taller pasado que hablábamos sobre aspectos de atención, sí, yo mencionaba, y lo sigo haciendo, que el DSM-5 le quedó chico al Asperger. ¿Sí? El síndrome de Asperger no entra claramente en la clasificación trastorno espectro autista. Entonces yo sí creo que aquí hay un gran compromiso. Sí creo que el DSM-5 le quedó chico al síndrome de Asperger. ¿Sí? Las definiciones no son lo suficientemente claras para pensar y hablar de esto. El CIE-11, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, sí es mucho más clara, mucho más completa, y yo creo que deberíamos, y eso lo platicábamos también, nada más lo pongo un poquito en contexto, yo soy un poco de la idea de que debemos utilizar el CIE-11 como una norma oficial mexicana, no el DSM-5. Deberíamos utilizar el CIE-11 porque el CIE-11, aun cuando utiliza el término trastorno espectro autista, es mucho más claro. Sí, muchísimo más claro. Ok, entonces vamos a empezar con este término. Sí, yo siempre empiezo con esto, porque yo siempre se los pregunto a los papás, se los pregunto a los terapeutas, se los pregunto a los maestros, ¿sí? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la adolescencia de nuestro hijo o de nuestro alumno con espectro autista? ¿Sí? Es decir, hay como un pánico, porque yo valoraría incluso como la palabra pánico, de ya va a llegar la adolescencia y qué voy a hacer a la hora de que llegue la adolescencia. Qué miedo que llegue la adolescencia. Siempre de la adolescencia nos da miedo. Todos los que somos papás y tenemos un hijo que no estuviera dentro de la condición, siempre llegar la adolescencia pues es complicada. Todos los que vivimos la adolescencia la vivimos y algunos fueron más complicados, otros menos complicados. Depende de muchos factores. Pero la realidad está en que la adolescencia es una etapa difícil, ¿sí? Para todos, ¿sí? Y evidentemente también no hablaría como de complicada en las personas con autismo. Las personas con autismo va a depender de muchos factores para pensar si una persona dentro de la adolescencia va a tener complicaciones. Pero bueno, este es un común encontrar que los papás digan y que los terapeutas digan, ya viene la adolescencia, qué miedo. Qué miedo porque entonces empiezan todos estos mitos. Se vuelven agresivos, ¿sí? No, es que en la adolescencia, entre las hormonas y el impulso, se vuelven sumamente agresivos, ¿sí? Mentira. No se pueden controlar, o sea, no se pueden controlar. Está la impulsividad que es muy difícil que se autocontrole. Es una mentira. Sí, todas las personas dentro del espectro autista, los americanos dicen que el 60% de las personas entrando en la adolescencia, las personas con autismo que entran en la adolescencia o en la preadolescencia, convulsionan. ¿Sí? Es un dato muy alto, 33%, pero hay que tomar en cuenta que eso lo manejan los americanos. En mi experiencia, en mi trabajo profesional, que llevo algunos años dentro de esto, no es significativo en el 1%. ¿Sí? No considero que sea una característica de las personas con autismo convulsionar entrada en la adolescencia. ¿Sí? Toda persona que convulsione habrá que revisar las entidades epilépticas, ¿sí? Que se pueden asociar con adolescencia en este proceso de trabajo en la adolescencia, pero que pudieran ser muchos otros factores, ¿no? Estos factores
de ciertos procesos hormonales o ciertos procesos bioquímicos que se pueden dar en la adolescencia. Y estas convulsiones no tienen que ver con el autismo, sino tienen que ver con la adolescencia. ¿Sí? Pero no es común. En mi trabajo y en mi experiencia no llega ni al 1% que yo pudiera decir que he encontrado personas dentro del espectro que convulsionan. ¿Sí? Bien, entonces, estos son otro de los mitos que tenemos que ir observando esta parte de la convulsión. Las crisis serán más grandes. ¿Las crisis a qué se refieren? A estos periodos de ansiedad, a estos periodos de sensoriales, a estas cuestiones. Las crisis van a ser más grandes. Es decir, hay un pánico en las familias y en los terapeutas y en los maestros en que estas crisis van a ser más complicadas. Sí, este es otro mito. Otro mito bien terrible que existe, y uso la palabra bien terrible porque me parece terrible, son muy inocentes. Las personas con autismo son inocentes. O sea, las personas con autismo son angelitos y no son, no se les puede pasar por la cabeza cuestiones sexuales. ¿Sí? Entonces, no, son inocentes. ¿Sí? Y en esta inocencia no nada más es lo sexual, sino también tiene que ver con que no dicen mentiras, los chavos Asperger no dicen mentiras, son muy sinceros, o sea, esa serie de mitos que hay alrededor que tampoco son ciertos. Ahí conozco adolescentes con Asperger bien mentirosos, bien complicados, bien conflictivos, como todo adolescente. ¿Sí? Propensos al bullying, los pueden molestar, pues los pueden molestar como los pueden molestar a todos. ¿Sí? Es decir, no es, sí, hemos encontrado que hay muchos chavos con Asperger que los molestan y a ellos les cuesta mucho trabajo, vaya, ni siquiera darse cuenta que los están molestando. ¿Sí? Es decir, ellos no lo están viviendo como una situación necesariamente de molestia. Entonces, muchas veces sucede que las personas dentro del espectro, o sea, sobre todo las Asperger, ni siquiera se están dando cuenta que son molestados. O hay algunos que sí se dan cuenta, pero no lo transmiten, no transmiten esto de que fueron. Pero no todas las personas con Asperger son buleadas, ¿sí? O sea, tampoco podríamos generalizar, ¿sí? Se deprimen las personas con Asperger, se empiezan a dar cuenta que tienen Asperger en la adolescencia y hay una tendencia a la depresión. No a una depresión importante, no a una depresión profunda, pero sí hemos encontrado personas con Asperger que pudieran tener esta propensión a la depresión. ¿Sí? Se aíslan más como cualquier adolescente. No es que se aíslen más porque tienen autismo y tienen adolescencia, ¿sí? O están en la adolescencia, no. Las personas con autismo se pueden aislar más como parte de la adolescencia. ¿Sí? Pero estos son como los miedos que a veces encontramos. Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder? ¿Qué gran pánico me genera esto? ¿Sí? Este muchacho que está aquí es Toño. Toño ya no es un adolescente. Toño debe tener como 26, 27 años, un chavo con autismo, con muy poco lenguaje, pero muy buenas habilidades. Es un muchacho que tiene muy buenas habilidades, trabaja en una carpintería en San Luis Potosí y es un cuate que ha desarrollado muy buenas habilidades. Entonces, esa es la primera parte. O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la adolescencia de nuestro hijo dentro del espectro autista? Una pregunta, Marina. Las preguntas las dejamos al final, la gente las puede ir escribiendo. ¿Cómo va a ser un poco la dinámica? Nada más como para que, si pregunto o no pregunto, si hay preguntas, eso es a lo que me refiero. Sí, puede ser a través de nuestro chat. Con mucho gusto pueden ir anotando las preguntas o bien hacer los comentarios en la conferencia y nosotros las retroalimentamos en el momento que termines. Pero si quieres hacer preguntas, la verdad, yo estoy siguiendo el evento en Facebook, lo podemos compartir también a través de las redes y ahí vemos los comentarios. Si quieren ir haciendo preguntas, si hay preguntas, yo no tengo problema en irlas contestando, Marina, sobre la marcha, pero ahí sí se los digo como ustedes quieran, si prefieren al final o vamos contestando. Total, tenemos tiempo, ¿sí? Ok, entonces esta es la primera parte. La primera parte es por qué le tenemos tanto tiempo. Ok, la adolescencia, hay un punto que tenemos que tener como mucha claridad. La adolescencia se presenta en tiempo y forma como en cualquier persona, ¿sí? La adolescencia de las personas con autismo se presenta en tiempo y forma. ¿Sí? Carlos tiene barba, Carlos creció y su adolescencia y todos los cambios fisiológicos propios de la adolescencia se dieron en tiempo y en forma. ¿Sí? Los cambios hormonales también. ¿Sí? Este muchacho Carlos es un chavo que tiene autismo con muchos retos, ¿sí? Pero sí tiene interés por las chicas, o sea, le llaman la atención las chicas. Sí, la mamá se ha dado cuenta que de pronto se les queda viendo, voltea a verlas. Hay un interés, la hormona está ahí presente. ¿Sí? No podemos quitar la hormona ni pensar que porque tienen autismo la hormona no existe. ¿Sí?
Pero no, aquí es este muchacho Carlos. La adolescencia se presenta en tiempo y forma como en cualquier persona. ¿Sí? O sea, no hay como algunos síndromes genéticos, que una de las características de estos síndromes genéticos es un atraso en la adolescencia o una adolescencia temprana o cierto, o sea, no se desarrollan las características físicas. Eso en el autismo no se presenta, en el espectro autista se presentan como en cualquier persona. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de la adolescencia de las personas dentro del espectro autista. ¿Sí? Punto número 1. Se presentan los cambios hormonales de la misma manera que en todos nosotros. ¿Sí? En tiempo, en el mismo momento, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Esto genera interés por su sexualidad y por los otros. ¿Sí? La expresión será diferente en una persona con autismo o con Asperger. Aquí sí quiero hacer una diferencia. ¿Sí? Hay un interés por la sexualidad, pero sí va a ser muy diferente el interés de la sexualidad de una persona con autismo al de una persona con Asperger. Y ahorita en su momento lo voy a explicar. ¿Sí? Va a ser diferente esta expresión. Disminuye la hiperactividad y la sensibilidad sensorial. Nos hemos dado cuenta que muchas personas o muchos chavos que tenían problemas de hiperactividad o problemas sensoriales, si cuando eran pequeños, llega la adolescencia y cambian, se vuelven más tranquilos, la sensibilidad sensorial tiende un poco a disminuir, se vuelven más toleran más estar con la gente, toleran más ciertos ruidos. A lo mejor algunas cosas cambian, ya toleran los ruidos, pero ciertos alimentos ya se vuelven un poco más mañosos en la alimentación o son más desvelados por la noche. Ahí va a depender mucho de la personalidad que tenga el adolescente, no de la condición. ¿Sí? ¿Hay un mejor seguimiento de instrucciones? Sí, en personas con autismo nos hemos dado cuenta que puede mejorar el seguimiento de instrucciones, aunque también de pronto se vuelven muy rebeldes y oposicionistas, como dice abajo. ¿Sí? Y les platico esta historia. Daniel es un muchacho que vive en Puebla. Daniel debe tener ahorita unos 30 y tantos años. ¿Sí? Más o menos a los 16, 17 años. Daniel, durante toda su infancia, fue un muchacho sin lenguaje, con autismo, pero con un extraordinario seguimiento de instrucciones y el cuate además más participativo que se puedan imaginar. ¿Sí? Lavaba los trastes, trapeaba, además la mamá no le enseñó, él solo hacía, lavaba los trastes, trapeaba, porque era un poco obsesivo a la limpieza, entonces siempre quería tener todo ordenado. Y todo lo que le decía la mamá, Daniel lo hacía. Y un día la mamá, hace muchos años, me habla muy preocupada y me dice, oye, ¿qué está pasando? Ahora sí que ya se volvió un adolescente. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque le doy las instrucciones, ¿sí? Y cosa que nunca pasaba antes, cada vez que le digo, oye, Daniel, hazme un favor, ve por mis zapatos a tal lado. Antes sí iba sin ningún problema, ahora hace Aish. ¿Sí? En el momento en que le digo, ve, dice Aish, como cualquier adolescente. Nada más le falta decir, Aish, ¿por qué yo? Aish, ahí vas otra vez. Aish, qué flojera. ¿Sí? Era adolescente y aunque tuviera autismo y no tuviera lenguaje, había la expresión que cualquier adolescente podría tener frente a una situación de este tipo, ante una situación en la que hubiera un proceso en el que ya no soy tan tolerante como era antes, porque soy adolescente, porque tengo la hormona, ¿sí? Está la hormona y la hormona no nada más se refiere a la parte sexual, sino también se refiere a los cambios de humor, se refiere a las intolerancias, a ser más impulsivo y enojón, como cualquiera nos puede pasar. ¿Sí? Igual le pasaba a este cuate Daniel. ¿Sí? Les decía que, bueno, hay un mejor seguimiento de instrucciones. Las personas con autismo toleran mejor el contacto social, pueden estar más tiempo en una sobremesa, pueden estar más tiempo ir a una fiesta y estar ahí, no necesariamente participar y socializar, pero estar en el contacto. En el autismo disminuye la ansiedad, en tanto que en el Asperger hemos encontrado que aumenta. ¿Por qué? Porque la persona con Asperger en la adolescencia es cuando se comienza a dar cuenta de su condición, se empieza a dar cuenta que es diferente. ¿Sí? Busca aceptación social y empieza a tener una búsqueda de pareja. Y aquí empieza un poco la complicación. Acuérdense que las personas con Asperger tienen dificultades para interpretar las claves sociales y sobre todo para empatizar con el otro. ¿Qué es empatizar? Es la posibilidad que yo tengo de ponerme en los zapatos del otro y saber lo que el otro o inferir lo que el otro va a sentir. ¿Sí? Las personas con Asperger les cuesta mucho trabajo esto. ¿Sí? Mucho, mucho trabajo poder hacer esto. Les quiero poner un ejemplo de la dificultad que tienen para entender las claves sociales y funcionar. Rodrigo, un muchacho con Asperger, estaba estudiando en el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México. Sí. Y muy ansioso por tener amigos. O sea, le había costado mucho trabajo. Aunque tenía amigos, había logrado hacer un grupo de 2, 3 amigos.
Él era muy insistente en que quería volverse el mejor amigo del quarterback del equipo de americanos del TEC, que estaba en su salón. Y él quería, porque él decía, él es muy popular y si me hago su amigo, pues voy a ser yo igual de popular. Entonces, cada que podía, llegaba con este muchacho y le decía, oye, te invito a mi casa a comer, te invito a mi casa a hacer la tarea, te invito a mi casa a estudiar. Y este muchacho, la verdad es que, dentro, por lo que me platicaba Rodrigo, pues muy amable le decía, no, Rodrigo, o sea, no somos amigos. Y él le decía, no, ándale, no. Y hasta que un día le dijo este muchacho, ¿sabes qué, Rodrigo? Además, creo que no me caes bien, o sea, creo que no tenemos buena relación. O sea, no fue ni agresivo ni mala onda. O sea, él entendía perfectamente que pues, no había relación. Entonces yo le decía, él no quiere ser tu amigo. Tienes que respetar esa parte, no tiene por qué obligadamente ser tu amigo. Bueno, y un día me cuenta que, que se entera que este muchacho se hace novio de María. ¿Sí? Y entonces me cuenta la siguiente historia. Me empieza a decir, estuve pensando todo el tiempo que tenía que decirle algo sobre su noviazgo que fuera bueno, un buen consejo para que yo le cayera bien y se volviera mi amigo. ¿Sí? ¿Y saben qué fue lo que le dijo? Se acercó con este chico y le dijo, oye, me enteré que te hiciste novio de María. Y él le dijo, sí, te felicito. Ojalá y le puedas quitar el mal aliento. ¿Sí? A la que me dijo eso, le dijiste, ¿eso le dijiste? Sí, sí, sí. ¿Y por qué le dijiste eso? Es que a María le huele muy feo la boca. ¿Sí? Y se me hizo un muy buen consejo decirle que le quite el mal olor de la boca. ¿Sí? No lo hizo con el afán de ser agresivo, lo hizo con el afán de darle un gran consejo. En términos prácticos y en términos, si no tuviéramos tantos inconvenientes sociales y tantas claves sociales, pues a lo mejor llegar a decirle, oye, pues le huele feo la boca a tu novia, dale una pastillita y se acabó el asunto. Sí, sería muy fácil, pero si hay un tema complicado de manejar es que a alguien le huele feo la boca. Y parece le hizo muy fácil decirle, pues dile que le huele feo la boca, o sea, quítale el mal olor a la boca. Y él sentía que le había dado un gran consejo. En su pensamiento era, le di un gran consejo. No entiendo por qué se enojó y no entendía por qué se había molestado. ¿Sí? Entonces, ahí todo este proceso genera mucha ansiedad y sí vamos a encontrar la ansiedad en las personas con Asperger. ¿Sí? Son rebeldes y oposicionistas como cualquier persona. Se van a decir que no, se van a enojar, van a azotar una puerta, ¿sí? Se van a aislar, tanto Asperger como autismo se encierran en su cuarto, ponen llave, que nadie entre, ¿sí? Duermen mucho, como cualquier adolescente, también las personas con Asperger, las personas con autismo, duermen mucho. Es decir, lo que les quiero transmitir es, las personas que están dentro del espectro viven la adolescencia de la misma manera que cualquier otra persona, ¿sí? Bien. No sé, Marina, si tengamos alguna pregunta o seguimos. Seguimos. Ok, bien. ¿Qué factores debemos considerar para generar una sana adolescencia de nuestros hijos dentro del espectro autista? ¿Sí? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué factores debemos considerar? Porque no solamente el factor sexualidad es el factor importante en la adolescencia, hay muchos otros factores, ¿sí? En los que se van a ver involucrados, evidentemente también la sexualidad. Pero tenemos que pensar y tenemos que trabajar, los que somos profesionales, estamos en la semana de psicología y entiendo que todos los que están en esta plática, la mayoría han de ser psicólogos, ¿sí? Y yo creo que tenemos la responsabilidad ética, la responsabilidad profesional de generar una adecuada adolescencia y una adecuada inclusión, valga la expresión, que a mí no me gusta mucho la palabra inclusión, sino una adecuada convivencia con las personas dentro del espectro, ¿sí? Y eso va a depender mucho de nosotros como profesionales, la información que le demos a un papá o la información que le demos a una escuela o la información que le demos a un profesional que trabaje con la persona dentro del espectro para entender, ¿sí? Que tenemos que generar una sana, muy sana, ¿sí? Adolescencia de estas personas y romper con la primera diapositiva que puse, que es romper con el miedo, romper con el pánico de decir, ya llegó la adolescencia. El primero son los límites, ¿sí? Yo siempre hablo de que para entenderla, para poder tener un chico que funcione o que entienda el proceso adolescente, con autismo, sin ninguna condición, son los límites. Los límites deben ser una constante en el desarrollo de las personas dentro del espectro. ¿Qué es el límite? El límite, ojo, no es programa conductual, ni es un programa de modificación de conducta. No estoy hablando de eso, estoy hablando de límites. Los límites es qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Se trabajan desde la niñez y se consolidan en la adolescencia. Los límites se trabajan en la niñez,
Siempre le estamos diciendo a un niño, esto se puede hacer, esto no lo puede hacer. ¿Qué es lo que sucede y por qué hablo de los límites? Porque a veces nos encontramos, sí, que dentro del ámbito familiar las personas con autismo hacen lo que se les pega la gana, ¿sí? No les ponen límites. ¿Por qué? Porque pobre tiene autismo, porque es que no me entiende, es que se enoja, es que hace, y de pronto encontramos y llegamos con adolescentes que no tienen ningún límite, ¿sí? Y que quieren hacer lo que ellos quieran. Y hablo de autismo y hablo de Asperger, ¿eh? Hablo de las dos condiciones. Y de pronto se vuelve más complicado en muchachos con Asperger que piensan que, no, que todo el mundo tiene que, ¿cómo se llama? Entenderlos y acomodar las cosas a como él quiera, ¿sí? Este muchacho, un muchacho con Asperger, un muchacho muy grande, para tranquilizarse le gustaba ir a patinar a una pista de hielo que hay aquí en la Ciudad de México. Y entonces la mamá lo lleva, le decía que iba a la pista. Lo llevaba, este muchacho tendría en aquella época unos 18, 19 años, un muchacho muy grande, ¿sí? Y entonces un día me cuenta y me dice, oye, fíjate que fui a patinar a la pista de hielo y me sentía muy ansioso y me sentía muy inquieto y pues estaba una chiquita, una niña como de unos 9 años patinando y se me hizo muy fácil sacar todo mi coraje y llegar y darle un codazo y tirarla en la pista de hielo, ¿sí? Afortunadamente, porque la palabra es afortunadamente, el papá de la niña lo ve. Y entonces el papá llega y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué la golpeaste? ¿Por qué la tiraste? Yo te vi que lo hiciste a propósito. Y este muchacho bien hábil, se voltea y le dice al papá, perdón, es que tengo autismo y no me puedo controlar. Piensen nada más lo hábil. Un chavo con Asperger y utilizó la palabra autismo como para... El papá afortunadamente reaccionó muy bien y le dijo, tendrás autismo lo que sea, la vuelves a tocar y te meto a la cárcel. ¿Sí? Que me pareció perfecto el manejo del papá. Y Emilio llegó todo preocupado conmigo y me dice, oye, ¿verdad que tú no vas a permitir que me lleven a la cárcel? Y le dije, ¿por? Me dice, pues porque tengo Asperger. Le dije, no tengo bronca, yo te doy terapia en el Cerezo, no tengo ninguna bronca. ¿Eh? Sí. Me dice, no, es que ¿cómo vas a permitir que me metan a la cárcel? Le digo, es que si tú golpeas a alguien y aparte de eso dices que golpeas porque tienes autismo, estás diciendo una mentira y estás faltando al respeto. Yo no te puedo defender, yo no puedo llegar a decirle, entiéndalo porque tiene autismo, maestro, y con toda la conciencia. Muchacho con Asperger totalmente consciente. Entonces me decía, es que tú eres un desgraciado porque me vas a meter a la cárcel. Le dije, no, yo no soy el desgraciado, yo te estoy diciendo que eso no lo puedes hacer, ¿sí? Y que yo no voy a impedir que eso pasara si lo vuelves a hacer. Afortunadamente este muchacho como que entendió de qué se trataba el asunto y dejó de hacer. Entonces, pero el límite aquí estaba, tenía que entender los límites y los límites los tenemos que entender siempre. Los adolescentes, cuando somos adolescentes tendemos a no respetar los límites, tendemos a brincar los límites. Es parte de la adolescencia, ¿sí? Pero una persona con autismo también tiene que entender que hay límites. Sí, después se los van a brincar, se los van a brincar, es un hecho, pero bueno, ahí están los papás para estarle diciendo que no se los deben brincar o volvérselos a poner, ¿sí? No se deben justificar conductas desadaptativas escudándonos en la condición. Esta historia que les acabo de platicar de Emilio, creo que sería como muy importante este punto. No debemos justificar conductas desadaptativas escudándonos en la condición. Entonces, para generar una sana adolescencia, lo primero que tenemos que hacer es trabajar desde que son pequeños los límites. No podemos permitirle a la persona con autismo que haga lo que no le vamos a permitir a los otros hijos. Si en casa no se come viendo la televisión, nadie va a comer viendo la televisión, aunque tenga autismo. ¿Sí? O sea, son una serie de situaciones que tenemos que ir manejando dentro del aspecto y que se consolidan en la adolescencia. ¿Sí? Bien, el adolescente ha crecido y ha dejado de ser niño. Esto me parece que es lo más importante. Soy muy necio en trabajar este proceso. ¿Sí? El adolescente ya creció, el adolescente ha dejado de ser niño. Una de las grandes broncas, porque yo lo hablaría como una gran bronca que tenemos en el campo de la discapacidad, no nada más de autismo y Asperger, sino el campo de discapacidad, es esta necesidad permanente de fomentar el niño eterno, ¿sí? Que es siempre, la persona con discapacidad siempre va a ser un niño, ¿sí? Y entonces se fomentan conductas infantiles. Y entonces tenemos adolescentes de 20 años que llevan su osito de peluche, que escuchan Barney,
Les voy a platicar una historia. Hace muchos años había un centro, uno de los primeros centros que empezó a trabajar con adolescentes y con adultos en Monterrey. Me invitaron a conocerlo. Entonces yo fui, lo conocí, entonces me explicaron todo el funcionamiento de la escuela y que iban a hacer actividades de cocina y actividades deportivas y ejercicio y muchas cosas para los adolescentes. Bueno, me explican todo eso antes de entrar a la escuela. El momento en que entramos a la casa donde estaban los chicos trabajando, entramos a un salón y se escucha de fondo, bueno, ni siquiera tan de fondo, se escucha a todo volumen, cri, cri. Y entonces decía, a ver, espérame, ¿no que estamos hablando de adolescentes y de adultos? ¿Qué hace cri, cri aquí? Y entonces la maestra me contesta y me dice, es que esta chica si no escucha cri, cri no trabaja. Pues que no trabaje, pero no podemos. O sea, si tú quieres hacer un trabajo adaptativo de crecimiento, ¿por qué a una chica de 19 años le pones cri-cri para que trabaje? ¿Sí? Sí, ha habido un mal manejo en casa, pero ¿por qué yo como escuela y como profesional tengo que seguir manejando estos procesos? ¿Sí? Entonces, tenemos que fomentar conductas adaptativas de acuerdo a la edad de desarrollo. Es un trabajo de los papás, sí, pero también se vuelve un trabajo profesional, psicólogos, porque de pronto, y esto nos sucede mucho, estaba yo un día trabajando con un centro de atención múltiple, y entonces una maestra se para y me dice, fíjate que Miguelito tiene unas conductas muy diferentes. Perdón, ¿qué edad tiene Miguelito? 17 años, ya no es Miguelito. ¿Sí? O sea, empezamos a ver, ¿sí? Es que mi chiquito, ¿qué edad tiene tu chiquito? 20 años. No, ya no es tu chiquito. ¿Sí? Es un tema bien complejo y es un tema que tenemos que ser conscientes porque a veces nosotros mismos fomentamos este cuadro conductual infantil pensando en la inocencia de la discapacidad, en esta parte como de, pues, no tienen maldad y nos perdemos en esto. Hace unos años fui a dar una plática a una escuela que trabaja con jóvenes y con adolescentes y con jóvenes con diferentes discapacidades, no nada más autismo, ¿sí? Sobre el tema de sexualidad. Estuve una hora en un pleito, porque no se volvió plática, se volvió un pleito terrible con los papás, de por qué tenían que decirles a sus hijos que Santa Claus no existe. ¿Sí? Un papá me decía, ¿por qué le voy a quitar la ilusión? Porque tiene 25 años. ¿Quién a los 25 años le escribe una carta a Santa Claus? Le dije, además tu hijo te está viendo la cara porque tendrá discapacidad, tendrá lo que sea, pero perfectamente sabe que Santa Claus no existe, que son ustedes. La información está muy abierta, ¿sí? Y el papá, ¿por qué le voy a quitar la ilusión? O sea, esta parte es la parte que se vuelve bien compleja, ¿sí? El área más compleja de esto es esta parte del adolescente que ha crecido, del adolescente que ha dejado de ser niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una sobreprotección en este sentido por el medio familiar, donde siguen pensando que el niño es, digo, que, sí, que el adolescente sigue siendo un niño. Y entonces esto pónganlo en lo sexual, ¿sí? O sea, un niño con un oso de peluche que tiene una erección porque vio pasar a una chica. ¿Qué mensaje estamos mandando? Pareciera que entonces la gente y la sociedad va a pensar que esto es algo fuera de lugar y no es algo totalmente normal, ¿sí? Que nos pasaba a todos. Ese es así el proceso. Pero aparte, si le agregas la conducta infantil, se vuelve un tema o un área bien complejo, ¿sí? Entonces, este es un papel fundamental que tenemos que hacer. Sexualidad, ya entrando en el campo específicamente de la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de dos mitos. Cuando hablamos de autismo y hablamos de Asperger, ¿sí? ¿Cuál es el primer mito? Voy a empezar con el del lado derecho desde mi pantalla, que es, son impulsivos o peligrosos sexualmente hablando, ¿sí? O sea, la persona con autismo, la persona con Asperger no se va a controlar, va a ser agresivo sexualmente, va a querer abrazar, va a querer tocar, va a querer tocarse y no va a haber control. Este es el primer mito y esta es la gran mentira, ¿sí? Hace algún tiempo me escribió una señora de una escuela que tenía a su hijo con autismo en una escuela pública en Quintana Roo, no, sí, en Chetumal. En Chetumal tenía. Y entonces me empieza a explicar y me mando todo un documento porque ella quería ver cómo manejar todos estos aspectos del área sexual porque le daba mucho miedo lo que él pudiera hacerle a los demás. Y entonces una de las que, fíjense nada más a lo que llegó esta señora. Entonces me pone en el documento y me dice, junto con el psicólogo de la escuela decidimos comprarle pantalones ajustados, ¿sí?
y un cinturón y apretárselo muy fuerte para que no se pueda bajar los pantalones y se empieza a masturbar. ¿Sí? Y entonces yo le escribo a la señora y le dije, oye, esto del pantalón y el cinturón, que dices que no lo vaya a hacer porque se puede bajar los pantalones y se empieza a masturbar, ¿lo ha hecho? Me dice, no, nunca lo ha hecho, pero no lo vaya a hacer. Le dije, no, es que ese no es el manejo. ¿Sí? O sea, ella estaba dando por un hecho que entrada la adolescencia, él se iba a bajar los pantalones y se iba a empezar a tocar en frente de los demás. Ese es un gran mito y esa es una gran mentira. ¿Sí? Estamos hablando de generar una sana adolescencia. Los límites forman parte importante de aquí. ¿Sí? La persona con autismo, la persona con Asperger va a querer tocarse cuando son pequeños, como como cualquier niña o niño se toca cuando son pequeños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guiar la conducta. ¿Sí? Tenemos que decir, no te puedes tocar en el comedor, no te puedes tocar en el salón de clases, te quieres tocar, te tocas en tu casa, en tu cuarto y en tu baño. ¿Sí? La escuela no es un lugar para tocarse. ¿Sí? Es decir, la conducta se guía, no se reprime, aunque en ocasiones se reprime. ¿Sí? Pero, y me estoy adelantando un poco porque es tema del que vamos a hablar ahorita, pero a lo que yo voy es, esta parte de los límites son muy importantes. ¿Sí? Entonces, ese es el primer mito. El segundo mito que a mí personalmente me parece más serio es este de son angelitos. Son angelitos, no tienen deseos sexuales, no les interesa el otro, de estar con una persona, no hay nada de esto, cosa que es una gran mentira. Claro que hay interés, claro que hay despertar sexual, claro que hay interés por tocarse, claro que hay en algunas personas, sobre todo en las personas con Asperger, interés por estar con otra pareja, ya sea hombre o mujer del mismo sexo, del sexo contrario, se da de la misma manera, ¿sí? Y ahorita hablo por qué sí en Asperger y por qué no en autismo, como le habíamos visto al principio, ¿sí? Entonces, estos son los dos mitos que tenemos que romper. Ni son angelitos, ni son peligrosos sexualmente hablando, ¿sí? O sea, esto no es un elemento a considerar, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ok. Sexualidad, ¿sí? El primer punto es, este muchacho que ustedes están viendo aquí se llama Patricio. Patricio vive en Veracruz y es un muchacho con autismo, ¿sí? Y ahorita les cuento la historia porque es muy interesante y divertida la historia de Patricio, ¿sí? La conducta sexual se guía, no se reprime, lo que hablábamos hace rato, aunque en ocasiones se reprime. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos un muchacho hace algunos años que estaba en una escuela regular, ¿sí? Pública, un muchacho con autismo, que tenía buenas habilidades, pero cada vez que llegaba a la clase de matemáticas, este muchacho se metía la mano al pantalón. Entonces la maestra le decía, oye, aquí no te puedes tocar, si te quieres tocar, vete al baño. Entonces se iba al baño, ¿sí? Y entonces la maestra, pues muy preocupada, decía, y se puede estar una hora en el baño, ¿sí? Entonces, de pronto fue como que, oye, yo creo que habrá que ver qué está pasando. ¿Por qué no mandas a un compañero que vaya por él y que te reporte qué está pasando? Tú no puedes entrar al baño. Pues efectivamente, de repente dijo, oye, ¿por qué no vas y ves qué pasa con fulanito? Entonces, va el compañero, entonces llega a la maestra y le dice, está sentado en el piso del baño. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo este muchacho? Este muchacho no se estaba masturbando. Sabía que cada vez que se metía la mano al pantalón lo iban a sacar de la clase de matemáticas, que no le gustaba tomar clase de matemáticas. Entonces lo que hacía era quedarse todo el tiempo afuera. ¿Sí? Entonces, la conducta sexual se guía, no se reprime, aunque en ocasiones se reprime. La escuela no es un lugar para tocarse. ¿Sí? Que se metió la mano en el pantalón y en la mano abajo, y digo, afuera y te pones a trabajar. Vamos a trabajar como debe ser. ¿Sí? O sea, la conducta. ¿Sí? No ver conductas sexuales donde no las hay. También esto es algo bien importante, papás, bien importante, maestros, bien importante, psicólogos. De pronto empezamos a ver conductas sexuales donde no las hay. Estaba dando un curso en un CAM, en un centro de atención múltiple, y una maestra me dice, oiga, tengo un alumno de 11 años que tiene tiene una conducta sexual que me preocupa mucho. A ver, maestra, platíqueme. Sí. Pues yo, pues aquí donde trabajamos es un lugar donde hace mucho calor, entonces yo acostumbro a venir con falda, una falda arriba de la rodilla, no minifalda, y entonces de pronto él se para y me toca la pierna. Le dije, perdón, ¿qué es tocar la pierna? Sí, con el dedo me toca la pierna. Dije, ok, maestro. Entonces me preocupa mucho esa conducta. Le dije, perdón, maestra, pero ¿dónde está lo sexual de la conducta? ¿Sí?
dije, sube la mano, intenta meterle la mano abajo de la falda, intenta llegar a las pompas, ¿qué tiene? No, nada más me toca la pierna. Le dije, a ver, ¿dónde está lo sexual de la conducta? Es que si no le ponemos, va a acabar tocando a los demás. Le dije, no. Tú estás dándole una connotación a esa conducta de tipo sexual donde no la hay. No debe tocarte, claro que no debe tocarte. Y le dices, oye, no me gusta que me toques la pierna. Y se acabó. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto, no porque es una conducta sexual. ¿Sí? O sea, esta no tenía ninguna conducta sexual. Sí, la maestra decía, es que si no le pongo el límite se va a volver una conducta sexual. Esa era la fantasía de la maestra, no es porque realmente sea una conducta sexual. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. También me ha tocado muchos papás que me llaman y me dicen, oye, es que mi hijo tiene una serie de conductas sexuales y a la hora que me las describen, de sexuales no tiene nada. Otro muchacho, un muchacho con Asperger, que le llamaban la atención los hombros de las mujeres. Entonces llegaba y les veía los hombros y lo mismo, les tocaba el hombro. Nada más era lo único que hacía. Entonces el papá ya pensaba que era un fetiche, que era toda una cuestión ahí sexual, que él se estaba imaginando. Dije, a ver, espérame, no es por ahí. Simple y sencillamente le tienes que decir, no se vale tocar a las mujeres, no lo puedes hacer. Lo trabajaron y se acabó la conducta. Dejó de estar la conducta, esta de estar tocando. Es un límite, volvemos a la parte de los límites. Y no ver conductas donde no las hay. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la manifestación sexual tanto del autismo como del Asperger? El autismo, su principal manifestación sexual es la masturbación y quiero explicar por qué o quiero explicar cómo se puede dar este asunto. Hay un elemento fundamental aquí que es el proceso de pensamiento. Las personas con autismo, las personas con Asperger tienen un proceso de pensamiento diferente al de nosotros. ¿Sí? Es un proceso, un pensamiento muy concreto. La persona con autismo, una de las características que tenemos de las personas con autismo es que no encontramos juego simbólico. El juego simbólico es la posibilidad que yo tengo de a un juguete darle otra representación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un juguete y yo le doy tengo una representación, estoy dándole una representación a ese objeto. En realidad, ese objeto no es el objeto real, es un objeto creado y yo puedo imaginarme que ese es un objeto. Se lo voy a poner muy fácil porque me compliqué, pero este es un vaso. ¿Sí? Este vaso puede ser una nave espacial, sí, todos y todas se acaban de imaginar que es una nave espacial. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de imaginarnos que esta puede ser, porque tiene una forma, una nave espacial. Si yo le digo a una persona con autismo, oye, este puede ser una nave espacial, me dicen, no, este es un vaso. La nave espacial es la que está en Estados Unidos, la grandota, esa no puede ser. La persona con autismo no tiene la posibilidad de simbolizar. Por lo tanto, no imagina. ¿Sí? No hay imaginación. Una persona con autismo no puede hacer un juego como si imaginar que él es Superman o imaginar que él es el personaje de la televisión, imaginar que ella es la mamá que le está dando de comer al niño. No hay esta posibilidad de imaginarse. Por lo tanto, no hay utilización de la fantasía. Por lo tanto, no hay una conducta sexual donde la fantasía aparezca. Nuestro mayor elemento en la adolescencia para abrir nuestra sexualidad se llama la fantasía. ¿Sí? Todos los adolescentes fantaseamos. Fantaseamos con la compañera o con el compañero, con la vecina, con el vecino, con el programa de televisión, nos inventamos historias así maravillosas donde va a llegar alguien y va a querer con nosotros y va a querer tener relaciones sexuales. O sea, tenemos toda una serie de fantasías alrededor de algo que estamos, que tenemos esta concepción interna. La persona con autismo no fantasea. Entonces, por lo tanto, sí, la conducta que vamos a encontrar, la principal manifestación es la masturbación. La masturbación como una descarga placentera. La masturbación totalmente genital. Y por genital entendamos que es una masturbación con orgasmo y eyaculación en los hombres y con orgasmo en las mujeres. ¿Sí? O sea, la conducta se presenta y la vamos a encontrar. La persona con autismo no se está imaginando que está con otra persona, ni se está imaginando que penetra o ni se está imaginando que es penetrado. ¿Sí? O sea, no es el concepto de sexualidad en relación con el otro. La persona con autismo lo único que hace es tocarse y tener placer. ¿Sí? Es una conducta autoplacentera. Hablo de autismo. Este muchacho, Patricio, ¿sí? Adolescente, debe tener unos 15, 16 años, me cuenta la mamá, un día me habla y me dice, te tengo que contar esta historia porque no pude de risa. ¿Sí? Una mamá muy abierta, muy, muy clara en todos estos temas. Perdón. Entonces me platica que
era de noche, Patricio había dicho, o sea, ya se había ido a dormir, Patricio no tiene lenguaje, tiene muy poco lenguaje. Y entonces, pues llegó la mamá a despedirse, abre la puerta, y a la hora que le abre la puerta se lo encuentra que se está masturbando a todo lo que da. ¿Sí? Y entonces la reacción de la mamá fue, Patricio, ¿por qué haces eso? Fue lo primero que se le ocurrió decir. Entonces Patricio se voltea y le dice, delicioso, delicioso. O sea, por eso lo hace. Entonces la mamá le daba mucha risa decir, ¿cómo se me ocurrió preguntarle eso? Y dice, lo que más me da risa es, no tendrá mucho lenguaje, pero ahí me explicó por qué lo hace, delicioso. ¿Sí? O sea, esa es la manifestación y ese es el punto. Hay una conducta masturbatoria que está siendo agradable. El sexo es agradable. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos observando es que las personas con autismo pueden tener y pueden acercarse a una sexualidad sana. Esa es una sexualidad sana para ellos, la masturbación. La persona con Asperger, claro, la persona con Asperger, a diferencia del autismo, puede tener una vida sexual activa como cualquier persona. ¿Por qué? Porque la persona con Asperger tiene mejores habilidades, busca la relación con la otra persona y sí fantasea con estar con otra persona y tener una relación sexual. ¿Sí? Hay personas con Asperger que tienen una vida sexual activa, hay personas con Asperger conozco varias personas con Asperger gays que están perfectamente definidos y que funcionan con sus parejas, todo perfectamente puesto. Es decir, la persona con Asperger puede tener una vida sexual activa como cualquier persona. Sí, hay personas con Asperger que les cuesta mucho trabajo hacer una novia o hacer un novio. Sí, sí las hay. Sí, pero así son todos, no, así no son todos. Es decir, habría que ir viendo y depende mucho de la personalidad. ¿Sí? Entonces, este es el tema, un poquito como la expresión sexual en el centro. No sé si tengamos alguna pregunta, Marina. Me pregunta a algunos comentarios que están llegando aquí, más bien en torno a sobre situaciones quizá más genéricas sobre cómo estos estereotipos permean en la, pues un poco socialmente, en diferentes estadios del desarrollo, no solamente hacia los chicos con autismo, sino probablemente también en otros momentos del desarrollo, que ya no es la adolescencia, ¿no? O cómo se estereotipan a los adolescentes cuando en realidad pues es parte del desarrollo normal que nosotros en psicología lo vemos, pero quizá para el público que no es psicólogo pudieran sonar un poco disruptivos. Tenemos también padres de familia y personas que por primera vez están acercando al tema del autismo, entonces quizá algunos detalles resultan un poco específicos, pero de manera general, pues un poco el contexto es este, ¿no? Hablar del desarrollo de la sexualidad como una condición humana que tiene sus manifestaciones en diferentes etapas del desarrollo y que en esta ocasión particularmente estamos tocando el tema del autismo. Ahora, quizá Okay. en términos generales por ahí va. Ok, entonces continuamos. Si hubiera alguna en específico que quisieras leer, con gusto le damos entrada. ¿Sí? El tema de la menstruación, por ejemplo, que es otro tema muy importante en la parte del funcionamiento de los adolescentes, de las adolescentes. ¿Sí? Las adolescentes dentro del espectro son capaces de desarrollar habilidades de autocuidado e higiene durante su periodo. Así se los pongo. Esta chica es, ay, si me fue su nombre, ahorita me regresa su nombre. Sí, ella vive en Pachuca. ¿Sí? Es una mujer con autismo, muy poco lenguaje, ella tiene muchas habilidades artísticas, es muy buena pintando. Tengo un cuadro que la mamá y ella me regalaron. Tiene grandes habilidades para la pintura. ¿Sí? Pero ella tiene autismo. Y cuando vino el tema de la menstruación, me platicaba la mamá, pues sí, me dio miedo, pensé que iba a ser complicado. Me dice, en una semana se acabó el tema. Perfectamente entiende ella todo lo que tiene que ser en este proceso. Judith. En una semana Judith entendió perfectamente el proceso y Judith se cambia sin ningún problema, es muy limpia, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto? Porque de pronto es otro de los miedos. O sea, todos los miedos de esta adolescencia es cómo lo voy a manejar, cómo yo, familia, manejamos este tema en la menstruación. Y resulta que el tema se puede manejar perfectamente bien. Sí, a lo mejor con un apoyo visual, sí, a lo mejor explicando. Y nos hemos encontrado que las chicas
perfectamente entienden cómo es este proceso de la menstruación y lo llevan a cabo sin ningún punto de conflicto, ¿sí? Ninguna situación complicada. En algunos momentos es complicado, ¿sí? Pero en otros momentos no necesariamente se vuelve complicado, ¿sí? El adolescente tiene que continuar con su educación, no limitemos su proceso educativo, ¿sí? Una de las cosas que yo creo que son bien importantes en el manejo del proceso de funcionamiento en esto de la sana eh, de la sana adolescencia, tiene que ver mucho con esta parte también, continuar con su educación. No limitemos su proceso educativo, ¿sí? Secundaria, preparatoria y universidad son su derecho, de las personas con autismo y con Asperger, ¿sí? Y también podemos abrir a otros espacios educativos, ¿sí? Otras posibilidades educativas. Las personas dentro del espectro pueden continuar su educación en secundaria, preparatoria y la universidad. Personas con Asperger, ¿sí? Conocí una persona con autismo que estaba en la universidad, ¿sí? Y vaya, con sus dificultades, pero iba bastante bien, ¿sí? Y también tenemos que abrirnos a otras posibilidades educativas. ¿Qué es otra posibilidad educativa? Bueno, pues si hay centros de atención para personas, acuérdense que en Tijuana es una ciudad donde hay muchos centros de atención para personas dentro del espectro. Sí, hay centros de atención específicamente ya para adolescentes y para adultos, y esto tiene que ser mucho alrededor del ir generando elementos que sean lo suficientemente claros para su desarrollo y continuar sus aprendizajes, ¿sí? Y que los aprendizajes, como dice acá, sean útiles en la vida diaria. Un trabajo que tenemos que hacer con los adolescentes y con los jóvenes con autismo es que todo lo que aprende una persona tiene que ser útil en la vida diaria. Todos los aprendizajes deben tener una utilidad práctica, darles responsabilidades en casa y no obsesionarlos con conceptos o habilidades no adquiridas. ¿A qué me refiero con esto? Sí, en el campo del trabajo que hacemos en casa con los papás, de pronto esto que les decía al principio, hay muchas personas dentro del espectro que no tienen responsabilidades, que nunca le han dado una responsabilidad, que nunca lo han puesto a lavar un traste, que nunca le han permitido limpiar la mesa, que nunca le han enseñado a barrer, ¿sí? Y la pregunta es ¿por qué? Y siempre la contestación es porque, pues, ¿por qué no? Pues porque tiene autismo, ¿no? Hoy en día sabemos, y es una obligación, que ellos tengan que tener responsabilidades, y estas responsabilidades tienen que funcionar de alguna manera en este proceso de casa, ¿sí? En este proceso de lo que se está haciendo cada día. No obsesionarnos con conceptos o habilidades adquiridas. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto tanto buscamos y queremos y deseamos profundamente que nuestro hijo eh, tenga conceptos que de pronto, cuando nos damos cuenta, nuestro hijo ya tiene 15 años en terapia de lenguaje, ¿sí? Y decimos, bueno, pues ya, no, es que no ha desarrollado su lenguaje como lo desarrollaría cualquier otra persona, no. ¿Y sabes qué? Ya no lo desarrolló, ¿sí? Ya tiene otras formas de comunicación, tiene otras formas de poder acercarse a todos estos conocimientos y poder de alguna u otra manera saber y abrir las pautas a que puede haber otros procesos de enseñanza que pueden ser muy importantes en el proceso de trabajo para las personas dentro del espectro, ¿sí? Que eso me parece que es muy importante, ¿sí? Desarrollar sus intereses, cambiemos nuestra visión y olvidemos lo convencional. Este es Judith, que les decía que es muy buena para pintar, pues también trabajar toda esta parte del proceso de estas habilidades que podemos encontrar que se pueden desarrollar. Pintura, música, algún deporte, alguna actividad. O sea, tenemos que buscar y también cambiar estos paradigmas en las personas con autismo. Confía en tu hijo, perdón. Nunca limites los alcances que puede tener sin importar sus retos y habilidades. Confíen en su alumno, confíen en la persona con la que están enfrente. No la limiten porque tiene una condición. No piensen que porque tiene una condición, este proceso es complicado, ¿sí? No es así y no se puede dar así de esta manera, ¿sí? Bien, antes de terminar, quiero hablar sobre la parte de sexualidad. Quiero darles unos pequeños elementos sobre el proceso, como el proceso educativo de la parte sexual. Voy a tener que poner otra presentación y no me van a ver, espero que no haya problema, pero prefiero que no me vean, ¿sí?
para poder dar esta parte de la plática, ¿sí? Ok, denme un segundito, ¿no? Ok, bien. Estos son varios puntos que sí me gustaría trabajar antes de ir como cerrando un poco la parte de la plática, que tiene que ver con el tema de la sexualidad, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la parte de la educación sexual desde que son niños. La sexualidad está desde que nacemos. La sexualidad no es una etapa del desarrollo. ¿Y por qué hablo de esto de que la sexualidad no es una etapa del desarrollo? Porque me parece muy importante tenerlo muy claro. ¿A qué me refiero con que no es una etapa del desarrollo? Sí, el primer punto, el punto que a mí me parece más importante es, cuando yo estaba en la primaria, hace muchos ayeres, cuando yo estaba en la primaria, sí, a mí sí me tocaron estos libros de primaria, como este libro de primer año, pero el que me tocó a mí fue el de sexto año, ¿sí? El libro de sexto año tenía una serie de cosas muy importantes, ¿sí? Que tenían que ver con que el libro de ciencias naturales de sexto de primaria, hasta el final de las últimas páginas, venían lo que nosotros llamábamos los encuerados. Venía un niño y una niña desnudos, porque ese era el momento de hablar de sexualidad, ¿sí? Y era todo un tema, o sea, a mí todavía me tocó esa parte en la que, por ejemplo, recuerdo que un compañero un día llegó y me dijo, oye, préstame tu libro de ciencias naturales. Se lo presté. Digo, ¿por qué? Me dice, porque mi mamá y mi papá le arrancaron las últimas hojas de sexualidad, las arrancaron de mi libro, ¿sí? Es decir, todavía había mucho tabú de si los papás, si la escuela se podían tocar estos temas. Pero el error de la Secretaría de Educación fue a quién carambas se le ocurrió decir que la sexualidad empieza en sexto de primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma eso es lo que estábamos encontrando. A nosotros nos empezaban a dar educación sexual en sexto de primaria a través de una película en el mes de mayo, antes de que termináramos y entráramos a secundaria. Y esa era su educación sexual, una película que veías, contestabas unas preguntas, estabas con tus papás y se acababa el tema, ya no hablabas de sexualidad, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le ocurrió decir que cuando tenías 11, 12 años era el momento de hablar de sexualidad? ¿Sí? La sexualidad está presente desde el nacimiento. Está presente desde el nacimiento la sexualidad, ¿sí? Vean este esquema de las partes del cuerpo tan bonito, ¿sí? Pecho, brazo, mano, dedo, pierna, pie, rodilla, codo, muñeca y los genitales. ¿Por qué no hablamos de los genitales? Porque siempre no es una parte que se tiene que hablar. Para un niño pequeño, un niño que está en el control de esfínteres, sus genitales son primordiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde él hace pipí y lo están llevando a que tiene que controlar, a que tiene que hacer. Los genitales juegan un papel muy importante en los niños y nunca los hablamos como parte del desarrollo y como una parte del cuerpo. Ah, es que no tenemos los nombres con lo que lo tenemos que decir. No, sí existen los nombres. Son genitales, ¿sí? Ya si en casa le dicen pizarrín o le dicen colita, lo que sea, ese es otro asunto. Pero su nombre son genitales masculinos y genitales femeninos. Hoy en día tenemos que empezar a cambiar este paradigma, ¿sí? Ya no podemos hablar de genitales femeninos y genitales femeninos para desarrollar un proceso de género, ¿sí? Esto ya cambió. Y esta es la siguiente, este, foto que les estoy presentando. Es un chiste muy viejo que rescaté en algún momento en alguna plática, que hablaba sobre la identificación de género, los hombres y las mujeres, ¿sí? Y entonces él, este chiquito le decía a esta chica, le decía, tú no tienes una como esta, ¿sí? Y entonces ella contestaba, no, pero mi mamá me ha dicho que en unos años podré tener tantas de esas como quiera porque yo tengo esta, ¿sí? Esto era un chiste de alguna manera y de alguna u otra manera estaba hablando de que el hombre es hombre porque tiene pene y la mujer es mujer porque tiene vagina. Hoy en día esto no es la realidad. El paradigma es diferente, ¿sí? Los genitales no determinan el género, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir. Los genitales no determinan el género, ¿sí?
Y además aquí parece que como me hubiera puesto nervioso y tartamudeé. Los genitales, no, está mal la redacción. Los genitales no determinan el género. ¿Qué quiere decir esto? Hoy puedes nacer, ¿sí?, con genitales masculinos y decidir ser mujer, o decidir ser hombre y mujer, o decidir ser binario, no binario. Toda esta nueva paradigma y toda esta nueva información que hoy en día tenemos sobre el desarrollo sexual y sobre el desarrollo de la sexualidad de las personas, ¿sí? Hoy en día los genitales no determinan el género. Y esto también abarca a las personas dentro del espectro, por supuesto que sí. Insisto, he encontrado, o sea, me ha tocado conocer personas con autismo, digo, con Asperger, interesados por su mismo sexo. Me ha tocado conocer chicos con síndrome de Down interesados en su mismo sexo, chicas con síndrome de Down interesadas en su mismo sexo. ¿Sí? Esto abarca todas las condiciones y a todo ser humano, es a lo que quiero llegar. ¿Sí? O sea, esto es algo que abarca a todo el ser humano. Hay un documental en el National Geographic, ahora que está esto de Disney Plus, está todo de National Geographic, y hay un documental bien interesante que se llama La Revolución del Género, Gender Revolution. Y si pueden, véanlo. ¿Sí? Nos explica o intenta explicar toda esta nueva visión de la sexualidad que existe hoy en día y que tenemos que conocerla y que tenemos que acercarnos a ella. ¿Sí? No nada más hablo como psicólogos, hablo como papás, hablo como seres humanos. Esto es lo que hay hoy en día, esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo y tenemos que conocerlo, no criticarlo, no desecharlo, no pelearnos con eso, conocerlo. Tenemos que conocer esto que está sucediendo y entender esta parte. Los genitales no determinan el género. Hoy en día naciste hombre, pero tú decides qué género quieres. Naciste mujer, pero tú determinas qué género quieres. ¿Sí? Este es parte del proceso que tenemos que vivir hoy en día. La sexualidad como fuente de placer, uno de los puntos que tenemos que tener como mucha claridad y ser muy conscientes en esto, es que la sexualidad, ¿sí?, es placentera. Este chiquito, este niño o niña, no sabemos qué sea, tiene cara de que hizo una travesura, ¿sí? Los niños y niñas entre los 3 y los 5 años descubren que sus genitales son una fuente de placer. ¿Sí? Y entonces el niño se empieza a tocar, la niña se empieza a tocar, la niña se mece en el brazo del sillón, el niño se talla contra el piso, contra la alfombra. Con autismo, sin autismo, con Asperger, sin Asperger, encontramos estas conductas. ¿Sí? Generalmente esta conducta, ¿qué es lo que pasa? El papá le dice, no, eso no lo hagas, eso no lo puedes estar haciendo, te vas a ensuciar, te vas a infectar. Y el niño deja de hacerlo, sí, cómo no. Ya no lo hace enfrente de nosotros, lo hace en su cuarto, lo hace en su baño, pero lo sigue haciendo. ¿Sí? Igual pasa con las personas con autismo, por eso hablo mucho de que la conducta debe guiarse, no reprimirse. ¿Sí? Cuando son pequeños. Te quieres tocar, te puedes tocar, pero en tu cuarto o en el baño, no en la sala, no en el comedor, no mientras vemos una película. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta conducta empieza a aparecer y de pronto comienza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque la persona, el niño, se empieza a dar cuenta que hay otras cosas igual que placenteras que tocarse. ¿Qué? Jugar, ver la televisión, tener el iPad, jugar con los amigos, estar con la mamá. O sea, hay otras cosas que el niño empieza a encontrar placenteras y cambia esta conducta. Igual pasa con las personas con autismo. Hay personas con autismo, con Asperger, que tienen esta conducta, después empieza a bajar, ya disminuye. O sea, la sexualidad no podemos olvidar que es una fuente de placer. ¿Sí? Déjenme, nada más me quiero adelantar porque aquí estos son aspectos importantes. No permitir aquello que podrá ser sexualmente desadaptativo. Una de las cosas que tenemos que trabajar mucho es no permitir aquello que posteriormente podrá ser sexualmente desadaptativo, sobre todo con las personas con autismo. Les platico estas dos historias muy rápido. ¿Sí? Este muchacho, tenía 9 años, Santiago. ¿Sí? Santiago iba por la calle, veía a una chica guapa y le decía guapa y la abrazaba. ¿Sí? Pues para que caía muy en gracia que un chiquito de 9 años te dijera guapa y te abrazara. ¿Sí? Nunca se trabajó esto con Santi. Cuando Santi tenía 20 años, iba por la calle y decía guapa, sí, iba y las abrazaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que queríamos? ¿O qué era lo que estábamos pensando? ¿Qué íbamos a decirle a esta chica? No te enojes, tiene autismo, hombre. No lo hizo con mala intención. ¿Sí? O sea, no te enojes.
Bueno, pues un día un novio quería golpearlo. ¿Y qué le íbamos a decir al novio? No, no lo golpees porque tiene autismo. O sea, con todo su derecho y con toda razón. Porque está faltándole al respeto, está rompiendo un límite. Entonces, no podemos permitir aquello que posteriormente va a ser sexualmente desadaptativo. Una maestra en Veracruz me platicaba y me decía, tengo un alumno con autismo de 11 años que cada vez que me levanto de mi lugar me da una nalgada. Sí, pero no lo hace con mala intención. Y dije, ¿cómo sabes que no lo hace con mala intención? Bueno, porque tiene autismo. Pues no creo que lo haga sin mala intención. Además, vamos a suponer, dije, no lo creo, que no lo hiciera con mala intención. ¿Qué mensaje le estás mandando? ¿Puedes nalguear a todo mundo? ¿Por qué no le dices que no? Es tu cuerpo y no te puede tocar. Entonces, no podemos permitir aquello que posteriormente va a ser sexualmente desatado. Las personas con autismo no viven en su mundo. Y esto lo quiero aclarar y dejarlo de manera muy clara con este ejemplo que les quiero poner, un poco parecido a esta imagen que estamos viendo. Es una historia real que me tocó vivirla hace muchos años cuando yo trabajaba en una escuela específicamente para personas dentro del espectro y otras condiciones. ¿Sí? Este muchacho, Pedro tendría en aquella época 15 años. Estaba yo en la oficina, en la dirección, y llega corriendo la maestra de Pedro y me dice, córrele, porque Pedro va a violar a Pamela. Esas fueron las palabras de la maestra. Salimos corriendo, ¿sí? Llegamos y nos encontramos a Pedro, un muchacho con autismo, ¿sí? Muy grandote, recargado en una pared, o sea, recargando la espalda hacia la pared, atacado de la risa, con unas carcajadas, y sí llevaba unos pants y veíamos que tenían una erección. Entonces me volteé y le pregunto a la maestra, ¿qué pasó? Me dice, es que se paró Pamela, se le cayó un lápiz, se agachó Pamela a recoger el lápiz, y en el momento en que se agachó, se paró Pedro y le hizo el arrimón, lo que este chico va a hacerle a esta chica, ¿sí? El arrimón. O sea, llegó y acercó su pene a las pompas de esta chica. ¿Sí? Y entonces a la hora que lo vi, dije, me se espantó, entonces me espantó la marcha. Entonces hablo con Pedro y le explico, Pedro, tú no puedes tocar eso, no puedes hacer eso, es una falta de respeto. Entonces él se me quedaba viendo muy serio y de repente eran unas carcajadas las que soltaban. Bueno, acaba y el evento, llega la mamá por él, le pido a la mamá que pase y le platico todo lo que pasó y me dice, no es la primera vez que pasa, una vez lo hizo en el transporte público, yo bien apenada con la señorita que lo hizo, bla, bla. Bueno, vamos a trabajar con él que no lo puede hacer y hicimos allí un plan de trabajo. No es importante el plan de trabajo, lo importante es lo siguiente. Sí, al día siguiente llego y me encuentro a la mamá de Pedro en la oficina y le digo, ¿qué pasó? Lo volvió a hacer. Y me dice la mamá, no, o sea, la verdad es que me fui y la verdad es que te tengo que ser bien sincera, te tengo que ser bien honesta porque me sentí muy mal. Esta conducta me la hace mi marido mientras yo lavo los trastes, ¿sí? Y muchas veces lo hemos hecho enfrente de Pedro. No tener relaciones sexuales, sino este jueguito del cachondeo de llego por atrás y tú mueves tus pompas y yo muevo mi pene y de juju, jiji. Por eso se reía Pedro, porque a la hora que lo veían los papás se la estaban pasando muy divertido y se reían. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Pues se reía. Él no entendía la connotación sexual que había atrás de todo esto. Lo que entendía es que era divertido, ¿sí? Y entonces, lo que hacía era reírse frente a esta conducta. Entonces, las personas con autismo efectivamente no viven en su mundo, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, duda, para ir empezando a terminar. Bueno, voy a continuar entonces. La otra parte tiene que ver con la autoprotección. Tenemos que trabajar la autoprotección como la trabajamos con cualquiera de nuestros hijos. Todos, ¿sí? Pueden ser víctimas de abuso sexual, como todos podríamos ser víctimas de abuso sexual. Por lo tanto, tenemos que trabajar con las personas con autismo, con las personas con Asperger, que nadie puede tocar su cuerpo, que él no puede tocar el cuerpo de nadie si no quiere. Tenemos que trabajarlo. Y trabajarlo es irle dando estos elementos para que la persona con autismo, la persona con Asperger, se aprenda a autoproteger. A esta autoprotección de no tienes que pasarte de la raya, ¿sí? O sea, no podemos permitir que toquen tu cuerpo, ¿sí? Reconocimiento y expresión de los afectos. Esto es un elemento fundamental. La sexualidad va acompañada muchas veces de afecto, ¿sí? A veces no. Hay relaciones sexuales que no necesariamente van acompañadas de afecto. Eso es también una realidad que no podemos hacer a un lado. Pero los afectos son importantísimos. Nosotros, como papás, tenemos que, en ningún momento tenemos que dejar de expresar nuestro cariño y nuestro amor por nuestros hijos dentro del espectro.
¿sí? A veces decimos, es que pues no me hace caso, como que no le gustan los abrazos y como que, no, 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 no. Hay que abrazar, hay que darle el afecto, hay que darle... ¿Por qué? Porque también le estamos dando un arma a la persona con autismo de reconocer sus afectos, reconocer lo que siente y poder expresar también lo que siente. Los afectos están en las personas con autismo, diferente a como lo podríamos ver en nosotros, pero la expresión existe, los afectos están, no podemos hacerlos a un lado y tenemos que ser muy cariñosos y muy expresivos de nuestro afecto. ¿Para qué? Para que la persona con autismo también lo entienda y reconozca este afecto, ¿sí? Obviamente cuando alguien quiera recibir ese afecto, ¿sí? Pero es fundamental, no podemos limitar ni dejar de expresar esta parte de cariño y afecto de nuestros hijos dentro del espectro, ¿sí? Consideraciones, ya para terminar. La realidad de la persona en el espectro frente a su sexualidad. Presentan conductas sexuales cuya manifestación podrá ser diferente. Solamente eso, ¿sí? Presentan conductas sexuales cuya manifestación podrá ser simple y sencillamente diferente. No son ni violadores, no son ni perversos, ni promiscuos. La principal manifestación sexual en el autismo es la masturbación. La masturbación es una descarga autoplacentera, ya que no hay utilización de la fantasía, como hablábamos hace rato. Y en el Asperger hay un deseo y búsqueda de pareja y de una sexualidad activa. Sí, las personas con Asperger buscarán tener una pareja, buscarán tener una relación sexual, buscarán la pornografía. Hay personas con Asperger que acceden a la pornografía, disfrutan la pornografía, como sucede con cualquier persona, ¿sí? Es decir, aquí sí hay ese punto de acercamiento. El papel de la familia, ¿sí? La persona dentro del espectro es una persona diferente cuya manifestación sexual simple y sencillamente va a ser diferente como la de cualquiera de nosotros. La familia tiene que entender que sus hijos no son peligrosos, ¿sí? Que la manifestación de las conductas sexuales debe guiarse, nunca reprimirse o reprimirse como hablábamos hace rato de lo que pasa en la escuela, pero en ciertos contextos. Es un ser humano que debe respetarse, ¿sí? Esto es fundamental. Es un ser humano que debe respetarse y tenemos que entender, ¿sí? Que la familia tiene que darle la oportunidad de tener una adolescencia sana y una vida sexual sana también y activa, ¿sí? No deben romperse los valores familiares. ¿A qué me refiero con esto? Y les platico esta historia porque fue muy interesante. Cuando yo empecé a hablar de sexualidad fue en el año del 2003. En un congreso en Lisboa, en Portugal, me tocó trabajar en una mesa de trabajo con gente de Canadá y con gente de Noruega, ¿sí? Entonces, como parte de mi presentación, quería saber qué se hacía en esos países sobre la sexualidad y me encontré un documento, no noruego, un documento danés, ¿sí? Que hablaba sobre una escuela que trabajaba con jóvenes y adolescentes con autismo, hombres y mujeres, y que habían realizado un programa, y les voy a platicar el programa. Resulta que una de las maestras llega con la directora de este centro y le dice, oiga, fíjese que todos nuestros alumnos adolescentes están muy inquietos porque yo creo que no se saben masturbar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no contratamos a unas prostitutas que hay aquí en esta ciudad donde vivimos, que vengan y los enseñen a masturbarse tanto a hombres como a mujeres? Todos nosotros que estamos escuchando esta historia, ya a estas alturas tenemos los pelos parados diciendo que cómo se le ocurre a la maestra semejante barbaridad. Y la directora le dice, me parece muy buena idea. Es más, voy a ir a hablar con el presidente municipal de nuestra comunidad y decirle que el Estado lo pague para que los papás no gasten. Pues esta directora va con el presidente municipal y el presidente municipal dice, maestra, cuente con ese dinero, nosotros aportamos ese dinero para que estas personas vayan y trabajen con sus adolescentes, ¿sí? La directora tiene una junta con los padres de familia y les explica lo que va a pasar y todos los papás dijeron, adelante caminante. Llegaron las chicas, hicieron lo que tenían que hacer, se hizo todo este programa. Si yo en México un día llego y les digo, oiga, fíjense que vamos a hacer un programa en que vamos a contratar a unas chicas de ahí de Tijuana y van a venir y van a enseñarles a sus hijos a masturbarse, ustedes me demandan con derechos humanos, ¿sí? Y les parece la idea más terrible que se puedan imaginar, ¿sí? En Dinamarca no fue tan mala idea, es su forma de ver la sexualidad. Para nosotros todavía tenemos una serie de valores diferentes, no quiero decir cuáles sean mejores o cuáles sean peores, ¿eh? No estoy calificando, ¿sí? Pero sí creo que debemos tener valores sobre ciertos aspectos sobre el tema de sexualidad que no tenemos que romper, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir que después de esta plática todo es apertura. No, hay cosas que como familia son reglas que se ponen, reglas que se establecen, que no se deben mover,
Y me parece bien importante esto. Valorar el nivel de interés, sí, claro, también hay que valorar el nivel de interés de la persona que tiene con autismo o con Asperger. Quiero platicarles esta historia también. Un papá tenía un hijo con autismo y en alguna plática él dijo, mi hijo tiene 15 años, pero cuando él cumpla 18, lo voy a llevar a un prostíbulo. Me dice, nuestra familia tiene el rito de iniciación o la costumbre que la primera relación sexual es en un prostíbulo. ¿Sí? Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero esa era la tradición familiar. Entonces yo le dije, mira, me parece muy bien, respeto tu tradición familiar, pero cuestiónate si tu hijo realmente quiere eso. Cuestiónate que si tu hijo con autismo quiere estar con una persona y quiere tener una relación sexual. ¿Sí? Hay que valorar el nivel de interés. Hay personas con autismo que no tienen interés de estar con el otro, insisto, porque no hay este interés por establecer una relación con el otro. Autismo. ¿Sí? Generar conductas adaptativas, siempre lo que hablamos sobre el niño eterno, y prevenir el abuso sexual. ¿Sí? El papel de la escuela. ¿Sí? La persona dentro del espectro es una persona diferente cuya manifestación sexual simple y sencillamente es diferente. No son peligrosos. La escuela no debe infantilizar. La escuela debe ir trabajando de acuerdo a la edad de desarrollo. La manifestación de las conductas sexuales deben guiarse, no reprimirse, aunque en ocasiones deben reprimirse, como el ejemplo que les puse del baño. Es un ser humano que debe respetarse, no justificar las conductas por la condición. Es que tiene autismo, por eso hace eso. No. O sea, tenemos que ser muy claros en esto. Generar conductas adaptativas, y la escuela también tiene que generar una prevención del abuso sexual. El papel de la sociedad. La sociedad tiene la responsabilidad de integrarlos al medio social, de saber que son cariñosos y afectivos, que pueden controlarse, que funcionan adaptativamente y, lo más importante, que merecen un lugar digno en la sociedad. Ese es un trabajo que todos tenemos que hacer. ¿Sí? Después de esta plática, ojalá ese fuera el mensaje. Que todos sepamos que la persona con autismo, la persona con Asperger, merece un lugar digno en la sociedad. El papel de la persona con la condición, este muchacho es Alex. Alex es la primera persona que yo diagnostiqué con síndrome. Bueno, no fue la primera persona que yo diagnostiqué, es la primera persona que yo diagnostiqué que se casó. ¿Sí? Él tiene síndrome de Asperger y se casó hace 2 años. ¿Sí? Y le va re bien, está felizmente casado y toda esta cuestión. ¿Sí? Las personas con la condición también tienen que tener una responsabilidad, desarrollar patrones adaptativos, cómo, cuándo y dónde es la sexualidad, cómo debe ser la sexualidad, en qué momento, patrones de intimidad. La persona con la condición tiene que saber que la sexualidad es íntima, tiene que saber que tiene que poner límites y tiene que respetar a los demás. Ese es un papel importantísimo de la persona con la condición. ¿Sí? Para terminar, la adolescencia es una etapa de la vida. ¿Sí? Nuestro temor a ella será siempre nuestro peor enemigo. ¿Sí? Nunca olvidemos que crecer es mejor que no hacer. ¿Sí? Tenemos la obligación de generar en ellos procesos adaptativos acorde a su edad de desarrollo y a las exigencias del medio social donde se desenvuelvan, y a los nuevos paradigmas que la sociedad y que el mundo nos está dando sobre la sexualidad. ¿Sí? Insisto, nos puede no gustar, nos puede parecer complicado, pero es lo que hay. Esta es la realidad de lo que estamos viendo con la sexualidad. Y desde mi punto de vista, qué bueno que se abra. Qué bueno que le des la oportunidad a una persona que determine su género no por sus genitales. ¿Sí? Qué bueno que podamos abrir esto y ser mucho más abiertos en este proceso, incluyendo a las personas con discapacidad, incluyendo a las personas con autismo y con Asperger. ¿Sí? Las personas dentro del espectro tienen derecho a vivir su sexualidad y desarrollarla de acuerdo a sus intereses, no a los míos, a sus intereses, no a los de los papás. ¿Sí? ¿Por qué? Esto va a mejorar la calidad de vida. Hoy en día, nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, con Asperger, porque si mejoramos la calidad de vida de las personas con la condición, mejoramos la calidad de vida de las familias. ¿Sí? Este es el libro que escribí, que se llama Adolescencia y Sexualidad en Personas con Síndrome de Asperger. Está en editorial Trillas, por si es de su interés. ¿Sí? Bien, con esto terminamos la conferencia. No sé si entremos un poquito a las preguntas. ¿Sí? ¿Ya? ¿No me escuchan? A ver. Dicen que ponga la presentación. Okay. Ahí está.
Les pongo acá todos mis datos. ¿Sí me están oyendo? Es que yo no te estoy oyendo a ti, Marina. Ok, aquí están todos mis datos, ¿sí? La página de internet es enlaceautismo.com, ¿sí? En Facebook estamos como Enlace Autismo. Realmente lo que estamos utilizando es Enlace Autismo. Ya Eduardo Díaz Tonopala ya nos está utilizando. Únicamente estamos utilizando el Facebook de Enlace Autismo y el Instagram de Enlace Autismo. Ya está el correo electrónico por cualquier cosa, ¿sí? Bien. Ahora sí, Marina. Sobre el diagnóstico, puede decir que viene. No sé si sea yo, Marina, pero no te estoy entendiendo. No sé si sea yo o sean los demás, pero no te estoy escuchando. Se oye muy cortado. ¿Sí soy yo nada más o alguien me podría decir? Ah, ok. Que sí, eres tú, Marina. Si lo quieres. ¿Qué pasa con los roles de los diferentes expertos en el diagnóstico de autismo? A ver, lo que pasa es que aquí, cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que entrar como en esta parte de entender muchos ¿quién? Siempre me preguntan, ¿quién debe hacer un diagnóstico? Y yo siempre contesto, el que sepa hacerlo, ¿sí? Hay psiquiatras que no saben de autismo, hay neurólogos que no saben de autismo, hay psicólogos que tampoco saben de autismo, hay psiquiatras que saben, hay neurólogos que saben, hay psicólogos que saben, ¿sí? Siempre pensamos que un neurólogo por ser neurólogo sabe de autismo y nos hemos dado cuenta que no, ni un psiquiatra por ser psiquiatra sabe de autismo, nos hemos dado cuenta que no, al igual que un psicólogo, ¿sí? Es decir, siempre en la paz, en este trabajo del diagnóstico tenemos que hablar mucho de que tenemos que preguntar, ¿conoce usted de autismo? ¿Sabe usted de la condición? No les dé miedo, papás, decir, oiga, me dieron su referencia, ¿usted trabaja con autismo? ¿Usted sabe de autismo? ¿Usted me puede ayudar en el diagnóstico de autismo? Sí, porque yo me dedico a esto, bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, esperaríamos una respuesta ética del neurólogo, del psiquiatra, del psicólogo, de decir, sí sé, o decir, no sé, no es mi campo, te voy a referir con alguien más. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, de pronto, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces hemos encontrado y de repente peleamos mucho en el asunto de que el psicólogo dijo que tiene autismo, pero el psiquiatra lo ve y dijo que no tiene autismo, que tiene TDA. Lo manda con el neurólogo y el neurólogo dice, no, ni autismo ni TDA. Está bien, no le pasa nada. Y entonces, a quien confunden es a los papás. ¿Sí? Y este es algo de lo que siempre nos sucede y nos genera muchísima dificultad. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿qué pasa con los padres que no tienen equipo de apoyo? ¿A qué se referirán a equipo de apoyo? ¿Sí? ¿Y qué hacer con estas conductas? A ver, un papá no necesita, nadie conoce mejor a su hijo que los papás. ¿Sí? Entonces, esta idea de decir, híjoles, ¿qué pasa con el papá que no tiene una red de apoyo? No necesitan los papás redes de apoyo para poner un límite. No necesitan redes de apoyo los papás para saber que su hijo no puede hacer lo que no le permitan a sus otros hijos. Un papá necesita saber que tiene que poner límites y qué conductas va a permitir y no va a permitir. ¿Sí? Yo soy mucho de la idea y yo lo manejo mucho. Quien mejor conoce a sus hijos son ustedes, papás. No ningún terapeuta, no ningún psicólogo, no ningún neurólogo. Nadie conoce mejor a sus hijos que ustedes. ¿Sí? Entonces, no les dé miedo de repente decir, pues es lo que yo he hecho. Yo siempre digo que se tienen que dejar llevar por el sentido común. Muchos papás me dicen, es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pudiera ser, a veces nos cuesta mucho trabajo, pero en realidad muchas veces tenemos que dejarnos llevar por nuestro sentido común. Esto no me late, ¿por qué lo voy a permitir? Esto no me gusta, ¿por qué lo voy a permitir? ¿Sí? Entonces, no, yo sí creo que aquí esta idea de que, híjole, ¿qué pasa cuando no hay terapeutas? No pasa nada. Papás, empodérense, papás, dense cuenta que ustedes son los que conocen mejor a su hijo que nadie y pueden perfectamente ayudarlo y guiarlo y trabajar con él.
Trabajar con él no me refiero a volverse sus terapeutas, ojo, a lo que me refiero es a darles límites, a darles una estructura como se la darían a cualquiera de sus hijos. ¿Sí? No sé si tengas otra pregunta. Ok, bien. No te escuchamos, Marina. No me despidas, me gustaría volver a regresar a trabajar con ustedes. ¿Sí? Ya me está despidiendo la doctora, dijo, no me gustó, despedido. ¿Sí? No se escucha. Bueno, agradecerles a todos, espero les haya servido la información. Quedo a sus órdenes en el correo electrónico que les di. Cualquier duda que tengan también puede ser en Facebook a través de la página de Enlace Autismo Asociación Civil. Agradezco a Marina, agradezco a Elizabeth, agradezco a todos los que hicieron posible y me invitaron a participar en esta semana de psicología. Sí, y para mí, pues como siempre, estoy en la mejor disposición de poder seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias, Marina. Lástima que no te pudiste escuchar, pero pues te agradezco mucho. Sí, muchas gracias a todos.